En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 27 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos taller de periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Bogotá el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Silvia Navarro Aguas, coordinadora de proyectos en la Fundación Gabo, y es para mí un gusto darles la bienvenida a la segunda clase magistral del ciclo Liderazgo Innovador para Medios Nativos Digitales, que organiza la Fundación Gabo con el apoyo de Google News Initiatives, en el marco del programa Red Antena. El día de hoy hablaremos de audiencias, cómo entender y reforzar la relación con ellas, y para eso le doy la bienvenida a Daniel Moreno, director de Animal Político en México. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitar. Bueno, quiero aprovechar para invitarlos e invitarlas a postular al taller virtual que precisamente dirigirá a Daniel y que hemos denominado Navegar el Cambio, Liderazgo y Gestión de Medios Nativos Digitales. Este taller, repito, se realizará de forma virtual el mes de septiembre, y bueno, toda la información y la convocatoria la puedes encontrar en www.fundaciongabo.org. Les recuerdo que el cierre de esta y el plazo para postular es el día 20 de agosto. Antes de dar inicio, quiero compartirles la dinámica de la actividad. Daniel hará una presentación de más o menos 40 minutos y luego contaremos con un espacio de 20 minutos para responder sus preguntas. Recuerden que desde ya pueden enviarlas a través de la casilla de preguntas de Zoom. Por último, les cuento que al final de esta sesión tendremos una pequeña encuesta de evaluación de la actividad para que por favor nos ayuden respondiéndola. Solo les va a tomar unos 5 segundos. No siendo más, los dejo con Daniel, a quien nuevamente le agradezco aceptar la invitación, y de hecho quería decir que en la clase anterior, María Catalina, para quienes estuvieron, que fue sobre sostenibilidad y dónde encontrar fondos, hizo mucho énfasis en lo necesario que es para poder llegar a ese punto, tener una buena relación con las audiencias y, bueno, tener como este canal abierto. Entonces, es como un complemento de esa primera, y aquí Daniel hoy nos va a hablar mucho del tema. Así que nuevamente, gracias Daniel por acompañarnos y bueno, iniciemos. Muchas gracias y espero que les sea útil a todos. El ánimo es, en efecto, revisar cómo podemos, sobre todo, incrementar audiencias y mantener una relación con ellas. Y déjenme empezar, y voy a acompañar esta presentación con un PowerPoint que por supuesto estará a disposición de todos ustedes. Déjenme empezar con un gráfico que siempre me gusta utilizar cuando hablamos de periodismo digital. Es un gráfico que seguramente conoce la mayor parte de ustedes y que lleva por lo menos 10 años actualizándose, pero que a mí me gusta usar porque estoy convencido de que nos resume de alguna forma el más revuelto en el que nos movemos los periodistas digitales. Es decir, la increíble cantidad de competencia que tenemos cuando hacemos periodismo digital y por qué entonces tenemos que estar permanentemente interesados y pendientes de los cambios que hay en la red, de los cambios que hay en redes sociales y en buscadores fundamentalmente,
y sobre todo entender qué quieren las audiencias, que esa es una parte fundamental. Este gráfico, insisto, lo pueden ustedes encontrar en internet sin mayor problema. A mí me gusta esta versión porque hasta tiene la cantidad de veces que se escuchan las canciones de Taylor Swift, lo cual ilustra, insisto, la competencia en la que estamos. Pero ¿por qué, pues, en este mundo digital tenemos que hablar de audiencias o de TikTok o de redes sociales en general, cuando es un tema que con frecuencia, digamos, los periodistas pre-era digital, pues no teníamos obviamente que abordar ni teníamos idea del asunto? A mí me gusta, insisto, subrayar que en efecto el periodismo digital nos ha liberado de muchas cosas. Primero, hay que tomar en cuenta que nos mete en un mundo que solo en América Latina se podría medir en más o menos 500 millones de usuarios, que nos rompió las cadenas a los periodistas con los medios convencionales, lo cual no es poca cosa, es decir, con medios que no necesariamente abordan el periodismo en el que creemos y sobre todo que sus compromisos económicos muchas veces limitan la libertad editorial. Y además nos ha permitido explorar nuevos formatos y narrativas. Pero el otro lado de la moneda, y eso siempre es indispensable recordarlo, es que hoy tenemos más competidores que nunca, que además los lectores tienen menos atención, menos fidelidad a las marcas y además menos confianza en las noticias. Eso hace que sea particularmente complejo el mundo digital. Insisto, por un lado, 500 millones de usuarios, lo cual es un número que nunca hubiéramos imaginado con los medios convencionales. Pero por otro lado, recordar, insisto, y por eso el gráfico anterior, con todo lo que estamos compitiendo. Partamos de la obviedad de que en el mundo digital ni siquiera somos ya los periodistas los únicos que generamos información. Bueno, y a partir de eso, podemos sin duda tomar en cuenta que cada una de las redes sociales, de las páginas de Internet, de los más de 1.000 millones de páginas de Internet que hay en el mundo, se vuelve pues una competencia nuestra. Por eso soy un convencido de que el periodismo digital no solo se trata de pensar en una plataforma distinta de la que se hacía en los impresos, en la tele o en la radio, sino que sobre todo tenemos que reinventar el oficio. ¿Y por qué? Porque ya no estamos, y uso esta foto que siempre me ha gustado, pues porque nos pinta un poco lo que hacíamos antes los periodistas. Los periodistas estábamos, diseñábamos portadas de periódicos pensando en lo que creíamos nosotros que era lo más importante para los lectores y manteníamos básicamente un monólogo con los lectores, es decir, les decíamos a los lectores qué era importante y qué no. Hoy, insisto, el mundo es muy diferente. Hoy nuestro trabajo ya no termina cuando le ponemos punto final a un texto. Nuestro trabajo, creo yo, y esa es parte de las ideas clave que me importa subrayar, nuestro trabajo en realidad termina cuando nuestro material llega a los lectores, a los radioescuchas, a los televidentes, a quienes sean, pues, pero me refiero a los lectores en términos generales. Y lo digo porque en el periodismo digital hemos tenido que cambiar una dinámica fundamental. Ya no se trata de hacer una gran portada para que lleguen los lectores. Se trata verdaderamente de salir a cazar a los lectores en medio de todo este mar revuelto al que me refiero. Pero salir a cazar a los lectores en el mundo digital muchas veces va acompañado de la idea de que tenemos que dejar de hacer el periodismo en el que creemos y por eso les pongo esta frase que simplemente me importa destacarla porque yo soy un convencido de que tenemos que morirnos en la raya con el periodismo en el que creemos. Es decir, que el mundo digital no puede ser sinónimo de clickbait, de frivolidad, de periodismo sin sustento, sin investigación, sino que tenemos que pensar en el periodismo en el que creemos y a partir de eso buscar cómo es posible que tenga mayor impacto y difusión posible. No pensar en que tenemos que cambiar el tipo de periodismo que hacemos buscando audiencias más grandes, porque si no todos terminaríamos, déjenme caricaturizarlo, pues haciendo un periodismo de espectáculos o de deportes o de temas así, insisto, buscando el clic fácil. Y no,
es importante recordar, los periodistas debemos partir de la convicción de que si creemos en nuestro trabajo tenemos que hacer todo para que tenga el mayor impacto y difusión posible, pero además tenemos la convicción de que hay un periodismo que es el que nos importa y no un periodismo, insisto, que tenemos que cambiar a partir de las audiencias y de creer dónde están las audiencias. No. Para mí en ese sentido es central recordar que quizá en Hispanoamérica hemos pensado que el mundo digital solo tiene dos alternativas. O tienes visitas o haces periodismo. Es decir, conocemos en toda América Latina, particularmente grandes medios periodísticos con muy pocas visitas, con muy pocos lectores, o grandes medios dedicados básicamente a retomar información de los demás que no tienen periodistas en la calle, que retoman información de unos y otros, que son pues agregadores de contenidos, pero que tienen grandes cantidades de visitas. Insisto, soy un convencido de que el periodismo tiene que ser el periodismo en el que creemos, porque el periodismo es en ese sentido un servicio, pero un servicio que para que sirva tiene que llegar a los lectores. Por eso, insisto, la base es el periodismo en el que creemos, pero apostándole a llegar a nuevas audiencias, a públicos más grandes, con estrategias específicas definidas en cada redacción, que permitan que ese periodismo que hacemos le llegue a todos. Eso no significa, por supuesto, que hagamos un periodismo para nosotros. Por eso insisto, el periodismo solo tiene sentido si es un servicio para los lectores, si le es útil a los lectores. Pero ¿cómo puede serle útil a los lectores si no sabemos cómo llegar a él? Ese es el ánimo, pues, de esta conversación de hoy. Por eso trato de dividir esta plática en dos bloques. El primero es dónde están los lectores y el segundo es algunas sugerencias de estrategias que podríamos tener en cada uno de los medios para llegar a esto. No me voy a detener demasiado en cada uno de estos. Saben ustedes que la presentación estará a su disposición, así es de que ahí lo podrán revisar con detalle. Y al final incluso les pongo una bibliografía básica para entrar a estos temas y tratar, insisto, de entender dónde están los lectores y cómo podemos hacer, pues, para llegar a ellos. Primero que nada, seguro ustedes conocen el informe que hace todos los años el Instituto Reuters y que nos alerta sobre temas que son clave para nuestro trabajo cotidiano. El primero de ellos es que hay un crecimiento importante en la población que simple y sencillamente ya no quiere saber de nada duro, negativo, malo, y que pues evita que las noticias les lleguen por todas las vías posibles. Estamos hablando pues de un 39% en promedio, pero como pueden ver, hay mercados con el 47, con el 45, con el 42% de la gente que simple y sencillamente dice, yo no me quiero enterar. Frente a esta gente que no se quiere enterar, nosotros tenemos que reforzar dentro de nuestras redacciones una idea clave. Podemos ya no escribir sobre los desaparecidos en México, ¿eh? Pero eso sería olvidarnos que aun cuando haya gente, y no poca, que no quiere enterarse del tema, eso no va a terminar el problema. Es decir, que nosotros tenemos la obligación de seguir escribiendo sobre desaparecidos, sobre violencia, sobre desigualdad, sobre los temas que cada uno de nosotros aborde, pero que nuestro trabajo se vuelve doblemente complicado porque estamos viendo a una audiencia que difícilmente se engancha con esa información. Por eso nuestro trabajo tiene este doble reto. No solo se trata de hacer una buena nota, se trata de buscar las formas para compartir esa información y que le llegue a la mayor parte de la gente. Rompamos pues con esta idea de que el contenido es el rey y el contenido es suficiente, porque eso no es cierto, porque lo que podemos ver son grandes reportajes con visitas pues en cantidades marginales, porque no supimos vendérselo a la gente.
Nosotros no hacemos, pues, periodismo para nosotros mismos. Hacemos periodismo para que le llegue a la gente y por eso tenemos que saber qué están pensando los lectores y dónde están para que sobre eso podamos trabajar. Insisto, no se trata de cambiar los temas que tenemos, se trata de buscar formas distintas en las que podemos hacerles llegar nuestros contenidos para convencerlos de que vale la pena, de que son contenidos que deben importarles porque creemos que son indispensables para su toma de decisiones en la vida cotidiana. Por eso es importante conocer esto, pero no quedarse en la idea de que hay una caída en la atención, en el interés por noticias duras y nosotros, por tanto, tenemos la obligación de hacer otro tipo de periodismo. No, hagamos el periodismo en el que creemos, hagamos el periodismo de servicio, pero pensemos pues en las estrategias que sean necesarias para que ese periodismo llegue a los lectores. Enfrentamos además otro hecho fundamental que es que en la mayor parte de los casos jugamos entre comillas evidentemente, jugamos en cancha ajena cuando hablamos del mundo digital. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que hay dos formas fundamentales de distribución de contenidos, que son las redes sociales o los buscadores, pero siempre hay que recordar que las redes sociales y los buscadores definen las reglas con base en sus propios intereses y evidentemente sin ningún interés específico en el periodismo. Por eso, todos aquellos que apostamos apenas hace 5 o 6 años por Facebook como una vía para distribuir contenidos, pues nos topamos con que los dueños de Facebook quisieron ocultar la información y esto ha provocado una caída muy importante en los últimos 6, 8 años en visitas generadas por Facebook. Y que eso pasa también en Instagram y que no dudemos pues que pase cada vez más en otras redes. Incluso en Twitter, hechos como el ocultar los titulares de nuestras notas hace más difícil que la gente acceda a esta información, conozca esta información, y esto es, insisto, uno de los retos centrales. Algo similar ocurre con Google, que cuando cambia el algoritmo provoca caídas gigantescas, verdaderamente grandes en las visitas a los medios, porque tardamos un buen rato en entender los nuevos algoritmos y sobre todo en entender cómo lograr que nuestros contenidos pues lleguen a los lectores. Entonces, trabajamos pues en redes sociales y con buscadores, que insisto, son canchas ajenas, y trataré también de abordar algunos canales directos que son, digamos, las canchas sí en donde nosotros podemos definir nuestras propias reglas. Pero por lo pronto, recordemos, trabajamos en cancha ajena. Y trabajamos además en un momento en el que las generaciones más jóvenes de lectores en el mundo digital cada vez menos visitan las páginas de Internet. Es decir, cada vez le apuestan más a informarse a través de redes sociales e incluso de buscadores, pero menos en las páginas nuestras. Cualquiera que tenga acceso a los datos de sus propias páginas sabe que la cantidad de lectores que entran a tu portada para ver tu oferta informativa es marginal y que la mayor parte de tus lectores en realidad llegan por buscadores o por redes sociales. Y por eso la insistencia de que tenemos que trabajar en estas canchas ajenas, aún sabiendo pues que las reglas no las definimos nosotros y que pueden cambiar en cualquier momento. Y tenemos que hacerlo, creo yo, porque ahí es donde están los lectores. Y por eso la insistencia al principio de subrayar que nuestra obligación es salir a cazar a los lectores estén donde estén. Es decir, hacer un TikTok no es frivolizar tus contenidos. Hacer un TikTok es apostarle a que tus lectores se enteren de tus contenidos y a que el periodismo, por tanto, que tú haces, les sea útil y lo puedan descubrirlo y encontrar las revelaciones o los hechos que cuentas. Y por eso es importante siempre estar estudiando dónde están los lectores, qué herramientas están buscando para informarse
y por tanto, ¿qué estrategias tenemos nosotros que diseñar para llegar pues a este público, sobre todo, insisto, al público menor de los 35 años? Decía yo que en la presentación al final hay una mínima bibliografía y bueno, solamente incluyo estos gráficos porque hay, por supuesto, muchos estudios al respecto de cómo se está enterando la gente. Dos fundamentales, este es uno de ellos, es el que hizo Ipsos junto con la UNESCO, y el anterior pues es el del Instituto Reuters. También es indispensable revisar estos números porque aquí ya nos están desagregando, en este caso el instituto, cómo se va enterando la gente en cada una de las redes sociales. Y uno de los datos más fuertes, más interesantes, más retadores para nosotros es cómo en una red social fundamental como TikTok, la presencia de los medios es mucho menos consultada, digámosle así, que lo que ocurre en Twitter o lo que ocurre incluso en Facebook o en YouTube. Y eso, repito, es uno de los retos centrales, porque estas nuevas redes lo que están haciendo es acabar con las marcas, acabar pues con la fidelidad que había en las marcas y abrir la puerta cada vez más a gente común y corriente que comparte información, aun cuando no sean periodistas. Este gráfico del Reuters nos recuerda que cómo están viendo los editores de muchos medios en el mundo la inversión para difundir sus contenidos, y me importa simplemente presentárselos porque esta inversión nos da una idea de precisamente este cambio en el modelo de redes sociales, este crecimiento del video es en detrimento de redes tradicionales como Facebook o incluso como Twitter, y cómo tenemos pues que enfocar nuestra trabajo fundamentalmente en aquellas redes sociales en donde cada vez hay más gente y en donde cada vez tenemos pues que generar más contenidos. ¿Dónde están pensando los editores invertir? Pues básicamente en WhatsApp, en TikTok, en Google Search, que es algo fundamental para el periodismo y del que hablaremos en un momento, en YouTube, como las cuatro principales, porque hay una notable caída en Facebook, en Twitter y en Instagram, lo cual es clarísimo. Los datos de Chartbeat en ese sentido son demoledores. Miren que caer la mitad del tráfico en Facebook, nosotros en Animal Político acá en México, teníamos una presencia importante en Facebook y la caída ha sido gigante. Si en promedio es 48%, yo les puedo decir que en el caso nuestro hemos perdido solo de Facebook más o menos 2 de cada 3 lectores que teníamos en el pasado. Pensando en esto, creo que es indispensable recordar que para que nosotros podamos empezar a trabajar con las audiencias y acercarnos a estas audiencias, lo primero que tenemos que definir es cuál es nuestro plan para hacerlo. Y lo menciono porque es indispensable recordar que en el mundo digital, cuando yo hablo de los 500 millones de usuarios, es un número real, pero no solo eso, sino que todos los días tenemos que salir a cazar a estos 500 millones. Es decir, la fidelidad a la marca, lo que veíamos antes cuando alguien estaba suscrito durante 20, 30, 40 años al mismo periódico, simplemente ya no ocurre. Hoy la fidelidad a las marcas se ha perdido en buena medida, y esto significa que tú puedes tener un gran golpe periodístico, un gran número de visitas en un día, pero 2, 3, 4 días después, perderlos de nuevo porque no hemos desarrollado estrategias, primero, para que nos visiten con regularidad, y segundo, para que conozcan nuestra marca, porque una cosa es que no haya fidelidad a la marca y otra cosa muy diferente es que no haya por parte de los lectores un compromiso con aquellas marcas que les generan mayor confianza. Es decir, no es que la gente todos los días en la mañana se levanta y pone en su teléfono o en su computadora animalpolitico.com. Eso, insisto, son números marginales.
En algunos casos del 10, del 12, del 15% de los lectores totales ven tu portada, buscan tu oferta y a partir de eso se meten en alguna nota en particular. La mayor parte de la gente necesita que todos los días le cuentes qué traes, le muestres qué traes para que pueda consumir tus contenidos, pero además para que los pueda consumir recordando que es una marca que les genera confianza, que hace periodismo en el que ellos creen. Esa es la combinación fundamental. Insisto, salir todos los días a cazar lectores, pero al mismo tiempo recordar que esos lectores no tienen por qué acordarse de quién eres y qué haces, y que por tanto tienes que empezar básicamente de cero, aprovechando nada más que aquellos que te leen van a estar recordando que tu marca es una marca, tu medio es un medio confiable que hace periodismo útil para la gente. ¿Cuál es el plan? Pues el plan es, primero que nada, a mí me parece indispensable revisar el mercado. Es decir, primero, ¿quiénes son tus competidores directos? Desde una cosa tan simple. ¿Cuántos usuarios hay de Internet en este caso? ¿Qué tipo de redes son las que utilizan? ¿Qué tanto dependen de los buscadores? Pero también y de una de manera fundamental, ¿qué tipo de periodismo quieren? Evidentemente, un medio local o comunitario es totalmente distinto que uno que se asuma como un medio nacional. Los intereses, los contenidos, las narrativas, los formatos tienen que ser diferentes y por eso lo primero es que cada uno de los medios tiene que hacer una revisión del mercado para que sobre eso pueda definir qué estrategias voy a diseñar para llegar cada vez más a más gente, a la gente además a la que a mí me interesa como parte central del plan que tienes que elaborar. Revisa el mercado, pues es el punto 1, y el punto 2 es midan resultados y definan objetivos. Es decir, si hay una ventaja fundamental en el periodismo digital, es que podemos medir los resultados todo el tiempo. Es decir, podemos saber de dónde vienen los lectores, cuánto tiempo le dedicaron a la nota que quieres que lean, o si consumieron tu video en TikTok, o si lo consumieron en Instagram. Tenemos pues la ventaja de que las diferentes herramientas para medir visitas, que puede ser Analytics, por supuesto, pero hay otras más elaboradas como Charbit, que es la que nosotros utilizamos en Animal Político, nos sirven pues para saber cómo se están enterando los lectores de nuestros contenidos y además qué tipo de contenidos son los que les interesan. Este segundo elemento es clave. ¿Qué tipo de contenido les interesan? Tiene que ser una pregunta clave que tenemos que sumar al periodismo que queremos hacer y en el que creemos para tratar de combinar los dos elementos. Es decir, no se trata de olvidarse de los temas que queremos abordar, como lo he insistido, pero sí se trata de entender cómo quieren los lectores que les contemos las historias. En algunos casos, por ejemplo, será eludiendo los números macro y las notas frías que solo dan análisis cuantitativos y necesitamos en realidad contar una sola historia para que la gente pueda identificarse con ella. Bueno, este que es el ejemplo más simple de todos es algo que tenemos que hacer con regularidad y preguntarnos por qué esta nota se leyó, por qué esta nota no se leyó. ¿Qué tiene de bueno o de malo esta nota para que se haya leído o no leído? Y estas preguntas tienen que ser todos los días para tratar siempre de entender a los lectores. No es que haya fórmulas mágicas, no es que si hoy funcionó una nota con ciertas características, mañana vuelva a ocurrir. Pero el aprendizaje que podemos tener es indispensable para que nosotros podamos definir a futuro qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a contar. Lo mismo ocurre con los objetivos y, aun cuando no es, por supuesto, el objetivo de esta plática, es indispensable recordar que los objetivos también tienen que ver con modelo de negocio. Es decir, en la medida que incrementemos nuestras audiencias,
en alguna de las plataformas en particular, sea en nuestra página con los textos o en Instagram o en TikTok o en donde sea, evidentemente esto va a ser capital para nuestro modelo de negocios y para la sostenibilidad del medio. Y por eso es importante que tengamos claro qué es lo que vamos a definir como objetivos centrales. Y ahí lo conecto con el siguiente punto, que es no podemos ir a todas. Es decir, quizá nuestro objetivo, a partir de nuestro modelo de negocios, de nuestra revisión del mercado, de nuestro análisis de qué es lo que quieren los lectores, defina que YouTube y hacer un noticiero en vivo sea la mejor alternativa. Bueno, esa es la parte indispensable de abordar y de avanzar. Revisar, pues, cuáles son tus objetivos, para qué quieres, pues, cada una de las redes, no para ir a todas, sino para definir, pues, tus públicos meta. Ejemplos, TikTok puede ser muy interesante y muy útil para algunos medios, pero es indispensable recordar que no le va a dar visitas a tu sitio. Bueno, podemos entrarle a TikTok, pero no supongamos que eso va a servir, pues, para aumentar el número de clics que quizá ustedes tienen definido su modelo de negocio a partir del número de clics. Entonces tendrán que preguntarse si realmente vale la pena combinar el trabajo cotidiano con TikTok, insisto, cuando este no necesariamente nos da las visitas que nosotros necesitamos. Cada quien tiene que definir los objetivos. Aquí hay pues más de 100 personas con medios de todos colores y sabores. Es imposible, evidentemente, que lo defina yo. Lo tiene que definir cada uno de los equipos editoriales que tengamos a fin de que podamos conectar objetivos con audiencia, con periodismo que queremos hacer y con modelo de negocio. Por eso es indispensable que en este plan uno de los elementos fundamentales es irse a los básicos. ¿Con qué recursos contamos? Es decir, ¿somos una redacción que no tiene a nadie que pueda hacer video? Bueno, pues evidentemente eso es una definición en sí mismo. Los periodistas tenemos el hábito de que si tenemos una plaza vacante, contratamos a otro periodista, pero quizá en el momento que definamos cuál es nuestro plan para acercarnos a las audiencias y crecer el número de lectores, lo que tengamos que repensar es si en la próxima plaza será un periodista o será alguien que haga videos o será alguien que simple y sencillamente haga TikToks. Por eso es indispensable preguntarnos con qué recursos contamos, junto con lo que hemos insistido de dónde están tus audiencias. ¿Cómo podemos saber dónde están nuestras audiencias en los mercados locales? Bueno, de diferentes formas. Primero, por supuesto, revisando las diferentes encuestas que hay, pero además podemos acercarnos más haciendo sondeos en nuestras redes sociales, en nuestras newsletters o en los canales de WhatsApp, si es que los tenemos, a fin de que podamos conocer con mayor claridad, insisto, dónde están las audiencias y qué temas les interesa que aborden. ¿Qué contenidos, pues, podemos ofrecerles a estas audiencias? ¿Contra quién competimos y cuáles generan ingresos y clics? Que, insisto, son temas estrechamente vinculados. Hablar, pues, de audiencias hoy en el mundo digital implica hablar, primero que nada, de cómo hacer, como he insistido, para que el periodismo en el que creemos les llegue. Pero además, hablar de audiencias es hablar de modelo de negocios. ¿Por qué? Porque es indispensable que tengamos lectores suficientes para, sea vender publicidad, lograr suscripciones, no sé, recursos de fundaciones o de lo que vaya siendo necesario, y eso hace indispensable, pues, que tengamos claro nuestro plan, claro nuestros objetivos y claro a qué le vamos a entrar para que esto funcione, para tener más audiencia, pero también para tener más ingresos. Subrayo siempre lo del periodismo en el que creemos porque esa parte me parece clave de recordarse, aun cuando estemos hablando de tiempos en donde las redes sociales predominan, de tiempos en donde TikTok se ha vuelto una red fundamental para los más jóvenes. Sí, pues seguramente cada uno de nosotros tiene críticas a los contenidos que puedes ver en TikTok y demás.
Si bien es cierto que estamos hablando de que se pierde fidelidad, siempre hay que recordar que los factores, como pueden ver este gráfico, que influyen más entre las audiencias para que nos lean a partir de decidir si confían o no en un medio, son estos que vemos, la transparencia y los altos estándares periodísticos. Es decir, los lectores son perfectamente capaces, por supuesto, de detectar cuando nuestro periodismo es ligero, frívolo, no confirmado, poco útil, simplemente cliquero o que nos robamos los contenidos de otros o cualquier cosa de estas. Esa parte es indispensable recordar. A la gente, claro que le importan los altos estándares periodísticos, tanto como para que 69% de la gente diga que eso es indispensable para confiar o no en un medio. Por supuesto, hay temas preocupantes en esta misma encuesta porque podríamos hablar, que no es el caso en esta conferencia, de cómo nos afecta la polarización que vivimos en más de uno de nuestros países. ¿Por qué? Pues porque la polarización, una de las consecuencias que tiene es que hay sectores importantes de la población que optan por leer solo lo que les confirme sus ideas. Y eso es un reto triple para nosotros, porque un contenido que vaya en contra de sus ideas, fundamentalmente políticas, nos cuesta mucho más trabajo que lo lean a tiempos menos polarizados entre nuestras audiencias. Pero bueno, esa es una realidad. La polarización tiene otro defecto también, que es que hay cada vez más gente que le interesa la opinión por encima de la información. Es decir, que leen articulistas casi para que les digan qué pensar, déjenme caricaturizarlo de alguna forma, que irse a la información para que ellos decidan qué pensar. Bueno, esos son riesgos y por eso dice en esta misma encuesta que la percepción de sesgos o la ausencia de ellos es otra de las herramientas importantes. Estos son elementos que nosotros tenemos pues que siempre tomar en cuenta. La gente lo que le interesa en efecto son los altos estándares de nuestros contenidos periodísticos. Cuando yo digo, pues, que para tener más audiencias, lo primero que tenemos que hacer es entender a las audiencias, saber dónde están, también incluye el escuchar a nuestras audiencias, estudiar y escuchar a nuestras audiencias, porque eso quizá es una de las revoluciones más importantes del periodismo digital. Ya no solo, como puse hace algunos gráficos, ya no solo se trata de decirle a los lectores lo que creemos que es importante. Hoy el mundo digital ha roto con el monólogo del periodismo, con sus lectores, y ya nos ha obligado a conversar, a dialogar con nuestros lectores. Porque hoy tuitear una nota puede significar que la vea alguien que sabe más del tema que nosotros, ¿eh? O que la vea alguien que puede desmentir nuestros contenidos, o por supuesto que puede agregar información. Esto es indispensable de tomarse en cuenta porque con frecuencia olvidamos el tema y hacemos que las redes sociales se vuelvan solo otra forma de mantener un monólogo. Y no puede ser esto. ¿Qué quiero decir? ¿Cuántos medios responden, por ejemplo, cuando tú les mandas un tweet corrigiendo un dato? La mayor parte de los medios convencionales no responden porque no hay nadie del otro lado, porque es un programa automatizado que en realidad lo único que hace es refrendar el monólogo que se mantenía antes con los lectores. No, aquí las redes sociales y herramientas como Analytics lo que nos permiten es saber qué quieren tus lectores, qué opinan y qué saben de los temas que abordan. ¿Qué leen? ¿Por qué leyeron lo que finalmente funcionó? Pero además, temas mucho más complicados como a qué hora lo leen, cómo se enteran, cuánto tiempo le dedican. Temas, insisto, indispensables para que nosotros podamos diseñar estrategias que permitan que nuestros contenidos lleguen a esos lectores. Por eso, para mí siempre es indispensable recordar
que el periodismo digital implica, primero, un diálogo permanente con los lectores y segundo, implica estudio permanente de cuáles son las nuevas tendencias, de cuáles son las nuevas herramientas y de cómo podemos, pues, llegar cada vez más a los lectores. El Instituto Reuters tiene un capítulo específico que creo que puede ser muy útil para todos nosotros, porque en el momento que uno se pregunta si el periodismo que hacemos es realmente el que le interesa a la gente, si los temas duros, deprimentes, de denuncia, las revelaciones periodísticas, que no necesariamente son las más leídas, nos hace preguntarnos si realmente vale la pena trabajar esto. Yo, además de responder convencido de que por supuesto es útil, también creo que tenemos que combinar estos temas con las necesidades de la gente. Es decir, ¿qué es lo que quiere la gente? O más bien, ¿cómo quiere la gente que le contemos las cosas? ¿Y qué contenidos quiere consumir a partir de criterios fundamentales como estas 4 necesidades básicas que pone el Reuters, que es conocer, la revelación, entender los textos explicativos, hacer el periodismo de servicio, sentir el periodismo más de soluciones, más humano, más de contar historias. Esto nos permite recordar, insisto, que el periodismo que hacemos es viable, pero que siempre tenemos que tratar de que ese periodismo tenga una perspectiva diseñada para que atraiga a los lectores, porque estos lectores lo que quieren es eh, verse reflejados, dice, por ejemplo, manténme involucrado, entretenme, inspírame, conéctame, ayúdame, palabras pues indispensables cuando nosotros nos preguntamos cómo vamos a publicar tal o cual texto. Es decir, el reto de que antes de publicarse nos preguntemos, ¿este texto está pensado para los lectores? ¿Cómo le voy a hacer, pues, para que lo lean cada vez más? Este gráfico, que es, digamos, un poco más detallado del anterior, que, insisto, ustedes podrán ver cuando les envíen la presentación, puede ser útil primero para que ustedes diseñen los contenidos que hay que trabajar. Pero hechos los contenidos, pensados los contenidos, el siguiente paso es qué herramientas voy a usar para difundir. Y como decía yo hace un momento, hay 3 espacios fundamentales: los canales directos, los buscadores o las redes sociales. Y recordar que en el caso de los buscadores, pongo Analytics para simplemente recordar que ahí podemos ver nuestros números, pero sobre todo pongo 2 casos fundamentales que son Google Search y Google Discover. ¿Por qué los pongo a los dos? Porque una forma indispensable, como hemos visto, para que le lleguemos a los lectores son los buscadores. Y los buscadores hoy en realidad se dividen en 2. Cuando digo buscadores, en realidad hablo de uno, que es Google, que sabemos que es claramente el más importante, pero que tiene estas 2 herramientas fundamentales, Discover y Search. ¿Por qué es importante conocer ambas vías? Porque Google Discover, que es el buscador tradicional, es decir, el que te pone los contenidos a partir de que tú le haces una pregunta a Google, depende, en el caso de nuestros contenidos, de herramientas básicas, como es el SEO, como es el tipo de cabeza que pones, la foto que seleccionas, es decir, hay una serie de herramientas que además se pueden estudiar en muchos textos que hay en el mundo digital al respecto, pues podemos tener herramientas para que sea más fácil de encontrarse nuestro texto. Pienso en sugerencias básicas que hace el mismo Google, como que pienses cómo va a hacer la gente la pregunta para que tú tengas un cabeceo, un primer párrafo que responda a esa pregunta como indispensable para que te encuentren en los buscadores. Bueno, estas herramientas que, insisto, tampoco voy a abundar en ellas, son indispensables para nuestro cotidiano. Pero el segundo es Google Search. Y Google Search, el mismo Google lo ha planteado como una auténtica revolución y creo que tienen parte de razón, porque finalmente Google Search lo que hace es olvidarse ya de que alguien entre a preguntarte.
y más bien lo que hace es ofrecerle contenidos a partir de sus búsquedas anteriores, novedosos, que agregan elementos a lo que ya buscaste, que profundizan, que explican y demás, que abren la puerta de una manera fundamental para nuestros contenidos exclusivos. Es decir, Google Search, vale la pena recordarlo, es esta herramienta que nos permite montarnos en las olas informativas de temas de coyuntura, pero ofrecer contenidos exclusivos y diferentes para que cuando la gente entre a preguntarle algo a Google o entre simplemente a Google, encuentre como una de las alternativas la nota que tú les ofreces, porque es una nota que, insisto, agrega contenidos, agrega elementos pues para la información que ellos están buscando. Por eso Google Search, Google lo propone y lo plantea como una revolución en los buscadores, porque ya no es solo la posibilidad de que se pregunte algo. Cuando nosotros trabajamos temas exclusivos, temas diferentes a los que hace la prensa convencional, siempre estamos con el reto de, bueno, ¿y cómo va a ser alguien para encontrarme en Google si no se va a hacer la pregunta sobre mi tema? Bueno, una de las herramientas que podemos usar es aprovechar coyunturas informativas para que planteemos estos contenidos y le apostemos pues a ofrecerles contenidos que les agregan elementos a lo que la gente ya está buscando. Me meto primero a los canales directos para tratar de cerrar pronto esta conversación, simplemente recordando que hay grupos y canales de WhatsApp que podemos armar encuentros con nuestros lectores para difundir nuestros contenidos, para cerrar nuestra relación con ellos, para tener una mejor relación con ellos, porque estos encuentros permiten que sean quizás suscriptores o donadores para que el medio siga funcionando, porque a la gente le importa conocer a la gente que hace el periodismo que ellos consumen, porque con frecuencia estos encuentros son incluso para contarles cómo se hizo una nota o un gran reportaje, porque la gente está interesada en esto. Encuentros, pues es indispensable. Newsletter es una herramienta clave, recordando que cuando hablamos de newsletter no necesariamente nos referimos a un correo que se mande, no sé, todas las mañanas con un resumen informativo, sino que tenemos, pues, como decía yo hace unos gráficos, que diseñar un plan de newsletter y conocer nuestra audiencia, porque podemos generar tantos newsletters como queramos, pero el tema clave es saber a quién se lo envían y cómo vamos a lograr que ese tema impacte en los lectores. El ejemplo más claro de todos es The Guardian haciendo un newsletter sobre Taylor Swift, pero que no le envía a todos los lectores, sino solo a aquellos a quienes el tema Taylor Swift les apasiona. Esto les garantiza un número de aperturas importante y ustedes saben que los newsletters tienen además la gran ventaja de que se pueden incluir los links de nuestro trabajo y esto nos genera visitas. Entonces, newsletter, pensando, insisto, en todo esto tan amplio, podcast, impresos, insisto, ustedes tienen que definir el plan, tienen que saber a qué audiencias quieren llegar, tienen que saber el tamaño y el perfil de las audiencias a los que quieren ir a dirigirse y a partir de eso definir pues los canales directos con los que van a trabajar. Aquí simplemente reiterar esto de Google Search, que me parece una herramienta que puede ser muy útil para quienes trabajamos periodismo pensando en contenidos exclusivos y propios de temas de interés general. Y puse simplemente este ejemplo porque me parece ilustrativo. En México se detiene a un líder criminal muy conocido, el Mayo Zambada. Evidentemente todos los medios traemos la nota de que se le detiene, hay unos que lo publican más rápido, otros más lento, pero lo que nosotros le apostamos es hacer una nota alternativa, digámosle así, es decir, una nota que ofreciera información adicional sobre el Mayo Zambada, que es el nombre de este personaje, y lo que nos significó fueron más de ¿qué es? Dice 199,000 page views, que esto me parece además un número bastante claro de la importancia de Google Search. Insisto,
Google Discover es una herramienta para que la gente, cuando quiere enterarse de algo, aparezca tu nota. Y ahí hay herramientas específicas para lograrlo. Google Search es otra alternativa, pero está mucho más enfocada a hacer contenidos interesantes y distintos sobre temas pues de interés general, ¿no? Entonces, por eso me parece indispensable pensarlo. Y el otro lado, además de Google, son por supuesto las redes sociales en donde hay cada vez más video. Entendamos pues que, de nuevo, nos puede parecer, a los periodistas de mi generación mucho más todavía, nos puede parecer que TikTok e Instagram no son las redes ideales para el periodismo. Nos puede parecer pues que buena parte de los contenidos que se mueven ahí son, no sé, ligeros, frívolos o lo que ustedes quieran usar como palabras, pero recuerden, ahí están las audiencias. Y nosotros tenemos la obligación de repensar nuestros contenidos en términos de video, no para hacer documentales largos y subirlos a YouTube y que tengan apenas algunas decenas de vistas, sino pensar en TikTok, en Instagram o en los Reels de YouTube como una alternativa importante para que nuestros contenidos sean conocidos. Un periodista, pues, tiene que tener la capacidad de contar un reportaje, aun cuando haya tardado meses en hacerse, en 1 minuto y medio para un video de TikTok. Esto no va en detrimento de tus contenidos. Lo que va es simplemente a trabajarse pensando en todos los tipos de audiencias que hay. Porque puedes publicar, por supuesto, un texto de 20,000 caracteres. Pero si a ese texto de 20,000 caracteres, además, lo piensas en función de SEO, cabezas y demás, puede ser que la gente lo descubra en Google Discover. Pero además lo puedes publicar cuando hay una coyuntura informativa y lo pueden descubrir vía Google Search. Pero además lo puedes resumir en videos con formatos para cada una de las plataformas y hacerlo un reel en YouTube, un video de Instagram o un video de TikTok. Y todos esos serán útiles para que la gente conozca nuestros contenidos porque recuerden, para eso hacemos periodismo, para que le llegue a la gente, no para escribir 20,000 caracteres que nosotros podamos presumir que nos quedaron espectaculares. Se pueden hacer, pero eso no significa que solo se haga eso. Se hace todos los formatos posibles porque cada una de las entradas de lectura que tengamos va a servir para que los lectores sepan lo que nosotros les estamos revelando. Y eso, recuerden, es simple y sencillamente lo más importante de todo. No me meto pues al detalle porque ya vamos con el tiempo del consumo de video, pero insisto, en el informe del Instituto Reuters hay todos los gráficos posibles sobre el tema. Pero bueno, esa es la parte central a lo que me refiero. Lo que sí me importa subrayar para ir cerrando es que en el caso de Animal Político, creo que hay varias enseñanzas clave que pueden ser algunas de ellas útiles para ustedes. Cuando digo trabajo en equipo, ahora me explico con más detalle. Diferentes entradas de lectura para públicos distintos, es decir, un mismo contenido puede ser escrito, puede ser un video de 1 minuto de TikTok, puede ser un video de 2 minutos en YouTube, puede ser incluso un documental, puede ser un trabajo gráfico, puede ser pues muchas opciones como para que la gente tenga diferentes formas de a eso, porque eso es un elemento clave que siempre habrá que subrayar. Las audiencias no son una sola, es decir, no es que todas las audiencias se muevan en una red social y ya. Hay cada vez más audiencias distintas y nosotros tenemos pues que pensar en esos públicos distintos para generar contenidos para cada uno de ellos. Es como cuando estábamos discutiendo si teníamos que diseñar nuestro sitio para computadora o para teléfono. Bueno, ese debate ya se acabó. Hoy, medio que no se vea bien en tu celular, pues es un medio que va a tener cada vez más problemas para tener lectores, pues porque esa ya es la forma más común para entrar a nuestros contenidos.
Hay que recordar, pues, que los videos para redes, los videos cortos son indispensables y que el video, y ahora me explico, es un producto en sí mismo, que el diseño no es un adorno, sino es una herramienta para que los lectores puedan ir a temas específicos, a contenidos específicos que les generen interés, que la gente quiere hacer algo con los contenidos y que una buena alternativa puede ser acompañar un gran reportaje con herramientas de qué puede hacer cada uno de los lectores, que se tienen que diseñar estrategias, pues, como he insistido tanto, porque estas estrategias lo que hacen es que nosotros tengamos claro que si vamos a difundir en Twitter, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Vamos a diseñar un hashtag? ¿A qué horas vamos a tuitear? ¿Cómo vamos a estar respondiendo inquietudes? ¿Vamos a utilizar, no sé, un space de Twitter para que el periodista haga algún comentario, para que cuente cómo se hizo la nota? Eso es definir una estrategia. No solo es tuitear los contenidos, es pensar cómo le vamos a hacer. Y para pensar cómo le vamos a hacer, termino simplemente diciendo, uno de los elementos clave es recordar que todos los que trabajamos en una redacción somos periodistas. Que el periodista ya no es ni de lejos aquel que hace la investigación y redacta, sino que los periodistas incluyen pues a todas estas alternativas que son alternativas válidas para difundir nuestros contenidos y para que lleguen a la gente. Cuando tengan una próxima plaza, piensen en función de ¿me sirve contratar a otro periodista o tengo que apostarle ya a trabajar con, no sé, diseñadores, programadores, editores de audiencia, youtuberos o lo que sea necesario para que estos contenidos cada vez sean más consumidos por la gente, siempre pensando que ese es el tema más importante de todos, que nuestro periodismo le llegue a la gente? Pero bueno, insisto, no hay fórmulas mágicas. Solo quisiera cerrar a reserva de convocarlos para que en septiembre participen, se sumen pues a lo que ya Silvia les había comentado de tener un taller más largo sobre estos temas, porque esto evidentemente es un resumen muy breve de, primero, lo importante que creo que es entender que las audiencias ya no tienen una actitud pasiva de solo buscar, de solo ir pues al puesto de periódicos y seleccionar el diario de su preferencia o el que tenga la mejor portada. Que hoy estamos en un mar revuelto, pero en ese mar revuelto hay 500 millones de personas esperando a que nos acerquemos a ellas para ofrecerles nuestro contenido. Ese es el trabajo fundamental. Buen periodismo para nuestros lectores en los formatos que sean necesarios, con el con el número de entradas de lectura que sean necesarios, en las redes sociales que sean necesarias, porque lo más importante es llegarle a las audiencias, es que la gente consuma nuestros contenidos, es pues que nuestro periodismo se vuelva verdaderamente un periodismo de servicio. Eso creo que es lo que hay que tomar en cuenta. Es decir, cuando hablamos de la importancia de las audiencias para el periodismo digital, hablamos pues de las estrategias para difundir nuestros contenidos, de la participación de toda tu redacción para que estos contenidos le lleguen a la gente y de entender pues que hoy son tiempos en donde un TikToker puede ser tan periodista como cualquiera y llegarle a cantidades de gente que en otros momentos no hubiéramos imaginado siquiera. Ese es el periodismo en el que creemos. Ese periodismo que no se va por la solución fácil del clickbait, del escándalo, sino que le apuesta a la profundidad, le apuesta a la investigación, pero además le apuesta a generar nuevos formatos para salir, termino con eso, a cazar lectores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por tan interesante presentación. De hecho, varias de las preguntas que nos llegaron en el camino, pues las fuiste resolviendo, así que voy a resumir
algunas otras que nos están llegando ahorita o que llegaron y no alcanzaste a responder. Antes de eso, algunos anuncios parroquiales, como se dice, lo primero que además dan respuesta a varias dudas que también he recibido, ya sea por el chat o de forma interna, y es si vamos a subir esto a alguna plataforma, si esto queda grabado. La respuesta es sí, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube de la Fundación Gabo en las siguientes semanas. Igual si ustedes seguramente se inscribieron a este ciclo, pues en el newsletter les va a llegar el enlace y además unos bullets, resumen de esto. Así que la respuesta es sí. La segunda pregunta, si la presentación va a estar, tal como Daniel lo dijo, también les vamos a compartir la presentación a través de ese newsletter. Entonces, toda la información la van a tener allí. Y lo tercero, recordarles que la convocatoria al taller virtual que efectivamente va a dirigir Daniel es hasta el día 20 de agosto. En nuestra página web encuentran toda la información. Ahora sí, Dani, vamos a pasar a las preguntas. Hemos recibido Perfecto. muchas, pero quería iniciar con una extremadamente técnica para Elsa Coronado, que nos decía si podía por favor repetir el nombre de la herramienta que usan en Animal para Claro. analizar las audiencias precisamente. Nosotros usamos Charbit, ¿sí? Ok. Que tiene, digamos, defecto importante, es de paga, pero aún así es muy útil para saber temas indispensables como de dónde llega la gente, cuánto tiempo le dedican a la lectura, obviamente, cuáles son las más importantes notas que se están leyendo en el día, ¿no? Nos sirve pues, y además hay varias escalas, nosotros estamos en el plan más sencillo, pero hay incluso escalas que te permiten publicar una nota con dos cabezas diferentes para medir pues cuál es la que mejor funciona, ¿eh? Es decir, tiene esas ventajas, aunque, insisto, el defecto pues es que tenemos que pagar por ella, ¿no? Así es. Una cosa por otra. Exacto. Bueno, por acá nos preguntan Jesús García de El Mañana de Nuevo Laredo. Dice, ¿cómo podemos abordar temas sensibles como lo son el narcotráfico, violaciones, notas rojas en redes sociales para tener como esta relación sana, digamos, con las audiencias, pero siendo temas como tan complicados y Claro. delicados? Claro, saludos antes que nada, Jesús. Sé que para Nuevo Laredo y para Tamaulipas en general y para varias regiones del país, esta pregunta es importante. Habría que decir, primero que nada, que hay criterios éticos fundamentales a tomarse en cuenta, es decir, desde cosas como el respeto a las víctimas, la no publicación de ciertas fotos que solo alientan el amarillismo, criterios éticos que, bueno, no son el tema de la reunión, pero que a mí me parece siempre fundamental recordar. Pero para tratar de conectarlo más con lo que estamos platicando, yo te diría. Creo que es indispensable recordarle a la población varias cosas. Una es que todos podemos ser víctimas de la guerra contra el narcotráfico, cuáles son los peligros, los riesgos y la importancia de temas como la impunidad en nuestro país. Cómo pues se vuelve indispensable profundizar y no solo registrar los hechos delictivos para darle contexto a la gente. Creo que es importante que en las coberturas le recordemos a la gente que no es solo un problema de se matan entre ellos, como es el discurso oficial, que en realidad estamos hablando de gente que tiene familias, que gente que va a buscar justicia y lo más probable es que no la encuentre. Es decir, creo que es importante en el abordaje de temas tan sensibles el recordar pues que estamos hablando de víctimas, estamos hablando de víctimas que tienen familias, que es importante que la gente se sienta conectada con sus historias y no crea que son historias ajenas. Es decir, el discurso oficial de se matan entre ellos ha dañado de manera muy importante, yo creo, la sensibilidad de los lectores porque la consecuencia es que cuando uno lee sobre muertos, no es fácil separar la idea de se matan entre ellos con el recuerdo de que son gente común y corriente igual que cualquiera de nosotros. Entonces,
Creo que también es importante eso. Creo que es indispensable una parte que es el seguimiento. Yo sé que la sucesión de hechos duros vinculados con crimen organizado en lugares como Nuevo Laredo, pero en general en parte importante de América Latina, hace muy difícil el seguimiento, pero creo que sí podemos retomar casos emblemáticos para darles un seguimiento permanente y estarle recordando a la gente cómo fue este caso, cómo es un caso en donde no hay justicia, que por desgracia son la mayoría, cuál es el daño que se le ha generado a la familia, es decir, quitarle un poco de, perdona que lo diga así, de sangre a la nota para ponerle mucho más consecuencias de lo que pasa. Esa parte creo que es indispensable. Y bueno, sé que son temas complicados porque ya no lo mencioné, pero tu pregunta me da pretexto para decirlo. Uno de los problemas de trabajar en canchas ajenas, como le llamo yo a los buscadores o a las redes sociales, es que, por ejemplo, en TikTok, si dices narcotráfico, te van a bajar el video. Entonces uno tiene que hacer un doble trabajo de cuidado hasta en el lenguaje para que los videos, en este caso, puedan funcionar. Yo no usaría TikTok, por ejemplo, para temas como estos, porque las limitaciones son tantas que se vuelve muy difícil de abordar. Pero sí podría yo utilizar TikTok para contar las consecuencias humanas del caso, ¿no? Gracias, Daniel. Bueno, también tenemos dos preguntas que están relacionadas, entre ellas digo, la primera la hace Luna Grado, directora de La Neta en Chile. Dice, mi pregunta es, ¿a través de qué herramientas o tácticas podemos conocer de mejor forma a nuestras audiencias? Tú lo alcanzaste a mencionar y luego ella agrega, perdón, pensando que las herramientas de redes sociales solo entregan datos como edad, sexo, lugar de origen. Y Cecilia Conde, de Presencia Universitaria en Querétaro, México, nos dice de qué forma se puede interactuar con las audiencias en relación al ejemplo que mencionabas sobre la corrección o que nos proporcionen un dato. Creo que tenemos que hacer dos cosas básicas. Una primera es, por supuesto, utilizar las herramientas que hay en el mundo digital. Es decir, si tú tienes Analytics o tienes alguna herramienta de pago, ese te va a dar mucho más información más desglosada, que va a ser importante. Ponía yo el ejemplo de la nota que publicamos hace unos días y bueno, Charlie, a mí me sirve en este caso para saber, por ejemplo, que la gente llegó a partir de Google Search, dónde está la gente que te lee, cuánto tiempo le está dedicando. Esas herramientas sin duda son muy importantes. Pero la otra herramienta que creo que tenemos los periodistas de América Latina que explotar mucho más son los canales directos. Es decir, creo que es importante que le preguntemos directamente a nuestros lectores vía sondeos en nuestra página, vía newsletter, vía canales de WhatsApp, grupos de WhatsApp, para tener una conversación directa con ellos. Evidentemente, no se trata de que sea todo el público, pero sí creo que los sondeos que podemos hacer en WhatsApp o en nuestra propia página o en las redes sociales nos van a dar elementos para poder ir teniendo más claro quiénes son nuestros lectores y dónde están. Sobre todo, quiénes son y dónde están los lectores potenciales, que eso siempre hay que recordar. No importa cuántos lectores tengas hoy, no importa si eres un éxito en visitas, siempre hay muchos más lectores que salir a buscar. Bueno, estos canales directos nos dan elementos importantes. Yo confío mucho, pues, en usar estos canales para preguntarle a la gente y para tener conversaciones con la gente que nos vaya explicando qué tipo de contenidos quieren, cómo son, qué les interesa y demás, ¿no? Gracias, Daniel. Bueno, y creo que tenemos espacio para dos preguntitas más, pero antes de ella quisiera pedirle por favor a Alejo de Navegantes que nos ayude a mostrarles un poquito lo de la encuesta que les había comentado al inicio de la sesión. Le vamos a dar unos minuticos para que ustedes la resuelvan mientras le hago las preguntas de cierre a Daniel, pero por favor los y las invito a que
diligencia en el formulario, les va a tomar unos segunditos, pero es muy importante para nosotros conocer su opinión a propósito de la relación con las audiencias que menciona Daniel. Bueno, la otra pregunta que nos hace Jesús Acuña, que dice, una forma de trabajar en las canchas ajenas, entre comillas, es el fact-checking, como lo hace el sabueso en Animal Político. Sin embargo, se ve complicado frenar la desinformación cuando proviene desde los poderes o desde las mañaneras, en el caso de México. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Sí, tienes razón. O sea, enfrentar la desinformación se ha vuelto cada vez más complicado. Primero por un principio básico que es que la mentira va a una velocidad eh, 2, 3 o 5 veces más rápida que la verdad. Y eso es un problema. Pero déjame decirte que en el caso del sabueso, primero que nada, tenemos, digamos, dos bloques importantes de contenidos. Y lo menciono porque tiene que ver con algo de lo que dije hace unos minutos. Uno de esos son lo que nosotros llamamos te explico, explainers para los que les gustan los anglicismos. ¿Por qué? Pues porque los explainers, los te explico, lo que hacen es, en efecto, explicarle a la gente lo que está pasando. Eso es una, te diría yo, de los contenidos más revisados por nuestros lectores, porque uno de los elementos que no mencioné, pero que quizá debí de haber mencionado con más detalle, es que publicamos contenidos creyendo que la gente está a nuestro mismo ritmo informativo. Es decir, de repente pues, en la cabeza el nombre de una persona, creyendo que todo el mundo sabe quién es, cuando la mayor parte de la gente no tiene ni idea de quién estamos hablando. Entonces, los te explico son, insisto, una herramienta fundamental. Y en el caso específico de la desinformación, en efecto, para nosotros es muy importante recordar que la desinformación no la generan los grupos familiares de WhatsApp. La desinformación la generan empresas, consultores, políticos y candidatos, con objetivos muy específicos de dinero y poder. Y que eso hay que trabajarlo. Entonces, en la parte de desinformación, lo que nosotros trabajamos son dos cosas básicas. Una es en desmentir al presidente muchas veces, porque el presidente ya sabemos, el de México ya sabemos cómo es, pero no solo a él, sino a funcionarios, partidos, candidatos y demás. Pero lo segundo es revelar cuáles son los resortes de esta desinformación, quién la está financiando, de dónde está saliendo, porque esta parte, insisto, se vuelve indispensable. Nosotros combatimos la desinformación primero que nada por un principio ético básico que es, por supuesto, el apego a la verdad. Porque la mentira para nosotros es quizá uno de los enemigos más importantes de la democracia. La mentira polariza. La mentira te hace tomar decisiones equivocadas. Digamos, para regresar a los básicos, y en este caso a Javier Darío Restrepo, tan querido siempre, pues parte fundamental de lo que hacemos nosotros es darle información a la gente para que tome decisiones. Y tomar decisiones con información falsa es tomar decisiones sin libertad. Nosotros tenemos que trabajarlo así. Entonces, tengo claro y estamos conscientes de que el presidente, en el caso de México, logra imponer en más de una ocasión sus mentiras. Pero eso no puede significar de nuestro lado el doblar los brazos. Al contrario, tenemos que reforzarlo. Y por eso mismo llevamos algunos meses en donde el sabueso de Animal Político, por ejemplo, tiene cuentas en Instagram y cuentas en TikTok específicas con formatos distintos a los que usamos para Animal Político, con gente más joven, con caras distintas, con el ánimo de que le llegue cada vez a más gente. Déjame decírtelo para vincular tu pregunta con la conversación sobre audiencias. Eh, algo que saben quienes hacen video para redes, para TikTok e Instagram en Animal Político, es que yo no me voy a meter a criticar sus formatos. Evidentemente, lo único que cuido es el rigor informativo, pero eso es normal para cualquier formato. ¿Por qué
No voy a meter, pues porque evidentemente yo no soy el público meta. Porque lo más probable es que yo proponga algo en video de TikTok que no va a funcionar en TikTok porque no hay gente de mi edad en TikTok, salvo algún marciano. Bueno, por eso uno tiene que pensar, y por eso yo subrayaba que todos somos periodistas y que para cada una de nuestras estrategias podemos buscar a gente que esté interesada en trabajar periodismo, pero que no necesariamente haya estudiado comunicación o periodismo, sino que tenga la frescura, la capacidad, la comunicación directa con el público para que le llegue pues a los tiktokeros, ¿no? De hecho, Daniel, esta última reflexión, penúltima, porque ya voy a preguntarte una última, nos ayuda a anclar con e invitarlos e invitarlas a propósito de esto a la última sesión o a la última clase magistral de este ciclo, que precisamente va enfocada al tema de gestión de equipos, formar y liderar equipos de alto rendimiento, que lo va a dirigir Ander Oliden, director adjunto del diario.es. Así que precisamente aprovecho esa cuña que hiciste para invitarlos e invitarlas a que nos acompañen el próximo jueves en este mismo horario con esta clase magistral. Antes de despedirte, Daniel, quisiera preguntarte, porque bueno, este programa va dirigido en particular a medios que apenas están arrancando, que van detrás Claro. de Animal Político, con años de diferencia, o personas que de hecho apenas tienen ideas para medios. Y ese es el caso de una persona que nos escribe de El Salvador, llamado Mariano Navarro, que dice que apenas está iniciando un medio informativo. Y otra persona nos pregunta como, ¿qué consejo, qué sugerencia le das a estos nuevos Danieles que vienen detrás con 20 años de diferencia y que, bueno, apenas van a iniciar sus emprendimientos periodísticos, digitales, por Híjole, supuesto? sí, qué reto y siempre además interesante y entretenido arrancar porque es retador como pocas cosas en la vida. Yo, ¿qué me permite sugerirles? Me permite sugerirles que primero definan modelo de negocios y que definan audiencias potenciales a las que quieren llegar. ¿Por qué? Pues porque eso les va a permitir definir si quieren una página particularmente bien diseñada o si quieren mejor solo trabajar video o lo que ustedes vayan a optar. Es decir, eh, luego le dedicamos mucho tiempo, por ejemplo, al diseño de la portada de nuestra página y resulta que el 10% de la gente llega a la portada de tu página. ¿Vale la pena? ¿No es mejor trabajar las páginas interiores para que la gente sepa qué visitar y qué no? Es decir, para ver más contenidos. Bueno, esas preguntas son indispensables antes de fundar el medio. Porque hay gente que puede generar modelos de negocio solo con Instagram y TikTok, ¿eh? Es decir, no necesariamente tienes que hacer una página para textos largos. Eso tiene que ver, insisto, con responderse estas dos preguntas básicas y aprovecho también que estoy haciendo una autocuña, Silvia, porque de eso que precisamente vamos a hablar en septiembre en el curso que mencionaste, porque pues es parte central de la chamba. ¿Cómo arranco? Bueno, insisto, para mí, dos elementos fundamentales a analizar. ¿De qué vas a vivir y a qué público quieres llegar? Evidentemente, no obviando la parte periodística. Y si me permite, solo termino porque además, ahora viendo los comentarios, hay uno de Vicky Barrero que dice, generar contenido es muy diferente a ser periodista. Sí, sí, sin duda son. Lo que yo quiero decir es que no podemos seguir trabajando con redacciones separadas, en donde la gente que hace video no tiene idea de cómo se hace el trabajo periodístico, de que lo que es importante es sumar a todos porque lo que vamos a hacer es, por ejemplo, contagiar a todas las demás áreas que no son de gente necesariamente que haya estudiado comunicación o periodismo, de herramientas o de principios básicos del periodismo. Es decir, probablemente tengas un programador o un videoasta que nunca ha entendido, sabido o hecho periodismo. Pero antes de que empiece su trabajo, va a ser indispensable que hables con él de ética periodística. Bueno, a eso me refiero.
no es periodismo en el sentido clásico, sino es romper la barrera de suponer que el periodista es este lobo solitario que recorre buscando información. No, hoy las opciones son trabajo colaborativo, trabajo con organizaciones de la sociedad civil, temas que abordaremos, ¿verdad, Silvia? En septiembre. Eh, Trabajo colaborativo, trabajo con organizaciones de la sociedad civil, trabajo con diferentes especialidades, trabajo con gente más joven. O sea, yo tengo en la redacción gente que tiene menos años de edad de lo que yo tengo como periodista, y no son pocos. Pues estoy hablando como del 30% de la redacción, ¿eh? Este, mira que yo he querido prohibir que se contrate gente tan joven porque me parece grosero para mi edad, pero pues, si vas a hacer TikToks, pues ni modo que contrates a alguien de 40, dicho sea con todo respeto, ¿no? Este, pues no, porque son lenguajes distintos, no porque estemos inhabilitados, porque seamos tontos, no, sino porque simplemente tenemos que tratar de tener gente que conozca el lenguaje de cada una de las redes, ¿no? Además que todos tenemos habilidades diferentes. Yo no llego a Exacto. ser ajena a TikTok 100%, pero sí es cierto que no sé usar TikTok. Yo no sé hacer TikToks. No, yo Y no, nunca he francamente hecho. no estoy interesada en aprender. Pues ya hay otra gente que ama, le apasiona y lo hace maravilloso. Y Y yo soy la primera adelante, en disfrutar esos contenidos, pero no exacto. soy la que va a hacerlo ni la que Y lo el otro va lado de la a moneda sugerir. es, ¿cuántos medios no tienen a sus communities manager que son gente que en realidad está haciendo el servicio social? Bueno, Sí, pues nomás recordemos, es nuestra cara ante el público de Twitter. Imaginen así es. ustedes la importancia que puede tener esto, ¿no? Daniel, de verdad, muchísimas gracias Al por contrario, tan completa clase. Ha sido muy, muy interesante. Por lo que ves, además, ahí en los comentarios la hemos disfrutado muchísimo. qué Así bueno. que nuevamente gracias por aceptar la invitación. Al contrario, sé que hay algunas preguntas que se quedan pendientes, pero para eso nos vamos a ver sin duda en septiembre. Así es de que los espero en septiembre y ahí platicamos. ¿Mm? Así es, así es. Y bueno, también decirles que tenemos una relatoría de esta nota que también la publicaremos, de esta nota de clase, perdón, que también la publicaremos en las próximas semanas, así que estén muy atentos. Nuevamente, gracias por acompañarnos en esta segunda clase magistral del ciclo y nos volvemos a ver a esta misma hora la próxima semana para la siguiente clase, la clase de cierre que ya les comenté, gestión de equipos, formar y liderar equipos de alto rendimiento. Hasta la próxima. Adiós. En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 27 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos taller de periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Bogotá el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador.